Hola, amores. ¿Cómo andan el día de hoy? Quería pasar por aquí para comentarles algo que me tiene bastante contenta. Por fin he reorganizado todo el apartado de miembros, que antes estaba bastante desordenado. He implementado mejoras pensando en los distintos tipos de usuarios, o mejor dicho, en los grupos que más suelen apoyarme. Ahora contamos con la membresía Senpai, cuyos miembros tendrán acceso anticipado a los videos antes de que se estrenen para el público general. Y, por otro lado, tenemos la membresía Shogun, que contará con contenido exclusivo. ¿Sí? Videos que estarán disponibles única y exclusivamente para quienes formen parte de ese nivel. La verdad, este es un cambio bastante importante, especialmente para las personas que no habían podido unirse debido al precio de la membresía anterior. Antes, el único nivel disponible que desbloqueaba los videos anticipados costaba aproximadamente $8 con 30 centavos. Ahora, ese acceso estará disponible desde unos $4 con 98 centavos aproximadamente. Y recalco lo de aproximadamente, porque todas las membresías las manejo en pesos colombianos, así que el valor puede variar un poco dependiendo del cambio de moneda. Y bueno, sin mucho más que decir, espero de verdad que les guste este cambio. Se vienen cosas muy buenas para el canal y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Les mando un abrazo enorme y un beso. Los amo muchísimo. Capítulo 371. Cae el telón. La expresión de Masahiko era grave mientras flotaba en el aire, usando sus sentidos para rastrear la figura de Hitomi. En el agua de mar de abajo, olas gigantescas rodaban de vez en cuando, o púas de hielo salían disparadas, arremetiendo contra Hitomi. Primer paso. Ataque de vacío de los 80 dioses. Incontables sombras de puños desgarraron el aire, chocando una vez más contra el cañón de aire blanco resplandeciente, entrelazándose y detonando. Las olas bajo sus pies se congelaron por una fracción de segundo antes de estallar hacia arriba. Centrada en el punto de colisión de los dos jutsu, el agua de mar giró rápidamente, y luego, como una erupción volcánica, una columna de agua de 1000 metros de diámetro salió disparada hacia el cielo. Masahiko se concentró, usando una fuerza de atracción para extraer parte del flujo de agua de la columna imponente, formando una cascada gigante para bloquear la línea de visión entre él y Tommy. Y Tommy, que estaba a punto de lanzar el segundo paso, se vio obligado a abortarlo. El rostro de Masahiko se iluminó. Tal como imaginaba, los ataques continuos de Sekuso requieren que me tenga localizado. Bloquear su línea de visión con agua puede interrumpirlo. La figura de Hitomi parpadeó, apareciendo detrás de Masahiko. Masahiko se giró apresuradamente y levantó la mano, haciendo que otra cascada se alzara y bloqueara su camino. Esto está bien. ¿Cuánta sangre puede quemar el cuerpo de Nakahiki? Aguantando un poco más, esto debería terminar. Masahiko soltó un ligero suspiro de alivio, pero luego frunció el ceño. ¿Por qué Hitomi, de repente dejó de moverse? Sensei, tú, ten cuidado. Desde detrás de la cascada llegó la voz ligeramente abatida de Hitomi, haciendo que el corazón de Masahiko diera un vuelco. Esta vez no es Sekuso. No, podría decirse que es un Sekuso especial. No es un ataque continuo, solo un golpe único. La expresión de Masahiko cambió al instante. ¿Y Tommy en verdad tenía un segundo método de ataque? Por supuesto que recordaba el Gui nocturno de Mick-Guy en la historia original, que casi decidió el desenlace, pero no se suponía que esa era la técnica original de Gui. Dejando de controlar el flujo de agua y permitiendo que la cascada cayera en picada 3000 pies, Masahiko clavó la mirada en Hitomi. Hitomi había adoptado una postura un tanto peculiar. Tenía la pierna derecha echada muy hacia atrás, la punta del pie izquierdo tocaba el agua, y los brazos extendidos hacia los costados, formando un movimiento similar al de un ave gigante desplegando sus alas. Era claramente un poco cómico, pero Masahiko no estaba de humor para reír, porque destellos de rayos serpenteaban por todo el cuerpo de Hitomi. Maldición, olvidé que Hitomi también es un ninja de elemento rayo, y Nakahiki, también tiene el atributo rayo. La expresión de Masahiko se volvió solemne. Retrajo ambos brazos al mismo tiempo, mientras una tenue luz blanca se condensaba en sus dos puños. Es la primera vez que lo uso así, espero que funcione. Darme la vuelta para huir, probablemente ya sea demasiado tarde. Sensei, este debería ser el golpe final. Tú puedes lograrlo. Y Tommy seguía animándolo. Sekuso. Paso del rayo. Ataque de vacío de los 80 dioses X2. Logró lanzar el ataque de vacío de los 80 dioses con ambas manos al mismo tiempo.
Las sombras de puños eran incluso más densas, chocando contra el cañón de aire blanco resplandeciente entrelazado con rayos, pero se desmoronaron al instante. Frente al cañón de aire, con su carga de rayos apenas disminuida, que se dirigía directo hacia él, las venas de la frente de Masahiko se hincharon. Shinra Tensei. Crack, crack. Aunque el escudo de fuerza repulsiva solo duró 2 segundos, fue suficiente para que Masahiko desplegara densas formaciones defensivas sobre su cuerpo. El espacio frente a él se distorsionó. El golpe tenía a Masahiko firmemente fijado como objetivo, sin ningún lugar a donde huir. Llevó directamente su brazo derecho a la boca y mordió con fuerza. En el instante en que la última capa de su formación defensiva se hizo añicos, sumó otros 100 puntos a su atributo Yang. PFF. El poder residual del Sekuso golpeó a Masahiko justo en el pecho. Bajo la doble curación de morderse a sí mismo y sumar puntos, el pecho de Masahiko se hizo añicos y se curó una y otra vez mientras era enviado de nuevo hacia las profundidades del mar. Esta vez, el agua de mar que actuaba como amortiguador se evaporó al instante por el rayo. Masahiko fue impulsado por el impacto y se estrelló contra el lecho marino, escupiendo otra gran bocanada de sangre de su boca. Medio minuto entero después, Masahiko finalmente soltó un ligero suspiro de alivio. Gracias a sus múltiples capas de protección, finalmente había sobrevivido a este golpe. De un salto, Masahiko voló hacia el cielo, esquivando el agua de mar circundante que se precipitaba para llenar el vacío dejado por el agua evaporada. Por fin terminó, justo cuando Masahiko soltaba un suspiro de alivio, su expresión se congeló en su rostro. Sobre la superficie del mar, Hitomi había vuelto a adoptar la misma postura. ¿No dijiste que ese último fue el golpe final? Hitomi tenía el rostro lloroso. Sensei, si fuera mi cuerpo original, en efecto solo podría lanzar un golpe. Pero este cuerpo parece un poco raro, tú puedes lograrlo. Masahiko respiró hondo. Te estás quejando de que tu sensei ha vivido demasiado, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso de yo puedo lograrlo? Está bien, puedo lograrlo, soy el mejor. Al mismo tiempo, en el rincón noroeste del País del Fuego, en un bosque montañoso que colindaba con el País de la Lluvia, el joven que había sido pateado a 100 millas de distancia por Hitomi estaba medio recostado contra un árbol gigante, inconsciente. La maldición de Masahiko parecía a punto de cumplirse. Un robusto jabalí llegó gruñendo y notó al joven bajo el árbol. Los jabalíes son omnívoros. Comen lo que sea cuando tienen hambre, incluyendo personas. Además, no tenía la inteligencia para juzgar si el joven estaba muerto o no. De todos modos, solo quería asestarle el golpe final. Pero justo cuando estaba a punto de embestir al joven, este abrió los ojos de repente. El Rinnegan en sus cuencas pulsó, y el alma del jabalí colapsó al instante. Su cuerpo cayó hacia un lado, pero aún conservaba el impulso hacia adelante, así que de todos modos se estrelló contra el joven. PFF, cof, cof. El joven escupió una bocanada de sangre. Sus heridas empeoraron en un tercio a causa del impacto del jabalí. Uf, pensar que ni siquiera tengo fuerzas para lidiar con un cerdo. El joven sonrió con amargura. Sin ganancias esta vez, y encima perdí la carta de triunfo que era Hitomi Uzumaki, ese maldito Madara Uchiha, ¿cómo se liberó de mi control? Y ese maldito Masahiko Uzumaki. Antes de que el joven pudiera terminar de maldecir, su expresión se tensó. 2 pitones gigantes se deslizaron lentamente hacia allí. No lo atacaron, sino que cooperaron para arrastrar lejos al jabalí que tenía enfrente. Desde la selva más adelante, una figura salió caminando lentamente. Lo siento, este jabalí es mi presa. El recién llegado sacó la lengua y se lamió el labio inferior. Y ahora, tú también lo eres. Mierda. Sobre el vasto océano, las olas embravecidas finalmente se calmaron. La batalla había terminado. Masahiko estaba de pie sobre la superficie del mar, mirando a la momia que flotaba frente a él, con una expresión compleja. Hermano Minato, aunque había perdido toda la sangre de su cuerpo, Nakahiki todavía no había muerto. Soy yo. El rostro inhumano de Nakahiki logró esbozar una sonrisa, pero al segundo siguiente, la sonrisa se congeló y su cuerpo se desmoronó lentamente. Masahiko retiró la púa ósea que sostenía en la mano y soltó un largo suspiro. Déjame ayudarte a encontrar la liberación. Si tan solo hubieras muerto así en aquel entonces, después de hacer esto, Masahiko se tambaleó y se sentó sobre la superficie del mar, con la mano derecha aferrada a su pecho, que el rayo había dejado medio calcinado. Ya no puedo sanarme a mí mismo. De verdad que me dieron una paliza. Los puntos de testigo de Masahiko se habían agotado, y su conciencia se iba nublando poco a poco.
Se mordió levemente la punta de la lengua para mantenerse despierto y formó los sellos con esfuerzo. Jutsu de invocación. El país del remolino, Ichiraku Ramen. La cena de reencuentro había terminado. En la enorme mesa redonda de elemento madera, solo quedaban algunas sobras. El gato gordo finalmente fue liberado del abrazo de Kusina y se sentó en el asiento que originalmente le pertenecía a Masahiko, con el rostro lleno de disgusto. Miau. Hacer que este gato coma estas sobras es demasiado. Bueno, algo es mejor que nada. Este gato se muere de hambre. El gato gordo abrió su enorme boca y desapareció con un puff. Miau. ¿El océano? El gato gordo miró a su alrededor, con su rostro felino completamente desconcertado. Saca popó. Te estás pasando demasiado con este gato. ¿Quieres que este gato atrape su propio pescado para comer? ¿Eh? Saca popó. Capítulo 372. Despertar. Medio mes después, el país del remolino, la casa de Masahiko. Kimimaro-kun, ¿de verdad tenemos que hacerlo otra vez? Karin, por favor. El pequeño rostro de Karin se sonrojó de inmediato con una capa de rojo, pero rápidamente recuperó su expresión neutra. Cuando Kimimaro le rogó por primera vez, en efecto se sintió sumamente emocionada, pero esta ya era la 10ª vez que Kimimaro le rogaba, ya era capaz de afrontarlo con calma. Está bien, una última vez. Karin apretó los dientes, se arremangó la manga derecha y ofreció su brazo a la boca de Masahiko, quien dormía profundamente en la cama. Kimimaro incorporó lentamente a Masahiko, dejando que abriera la boca para morder el antebrazo de Karin. Unos segundos después, Karin retiró el brazo, negando con la cabeza hacia Kimimaro. No sirve, es inútil. Kimimaro pareció decepcionado. ¿Por qué tu habilidad no tiene efecto en Dios? Tal vez el gran anciano decidió recuperarse de sus heridas por sí mismo. Miren, ¿acaso la herida de su pecho no está ya curada? Sugirió Karin con cautela. ¿Será que no mordiste en el lugar correcto? Salió una tercera voz. Karin se sobresaltó, su pequeño rostro se puso completamente rojo al instante. Giró la cabeza para fulminar con la mirada a Aku, quien estaba recostado contra la pared. Aku, ¿qué tonterías estás diciendo? Kimimaro se sorprendió. Karin, aparte del brazo, ¿se pueden morder otros lugares? También se puede morder la cara y el pecho, el efecto es mejor. Karin, por favor. A Karin se le crispó la boca. Se frotó los puños y se limpió las palmas mientras caminaba hacia Aku. Aku, ¿quieres que te vuele por los aires? Aku, sin embargo, sonrió y se dio la vuelta para salir de la habitación. Hermana Sara. El gran anciano está despierto. ¿Eh? Karin se quedó pasmada y giró la cabeza, y en efecto vio a Masahiko recostado en la cama con una sonrisa maliciosa curvando la comisura de su boca. Gran anciano. Así que eras tú. Una hora después. Masahiko estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, metiéndose constantemente todo tipo de comida en la boca, luciendo bastante parecido al estilo de comer del clan Akimichi. Sentados alrededor de la cama estaban Nagato y los demás, que habían acudido corriendo al enterarse de la noticia. Interviniendo uno tras otro, le relataron a Masahiko los sucesos grandes y pequeños que habían ocurrido durante el medio mes que estuvo en coma. Masahiko se comió el último bocado de codillo de cerdo, se bebió toda la papilla que Sara había hervido para él, soltó un eructo y finalmente habló. Karin, deja de fulminarme con la mirada tan enojada. Lo contaré como que estás siendo filial. Sin embargo, esta habilidad de morder no se puede usar en mí. Consume fuerza vital. Si mi subconsciente no se hubiera negado a absorberla, hace mucho te habría mordido hasta convertirte en una anciana. El pequeño rostro de Karin se puso pálido al instante. Masahiko paseó la mirada por todos los presentes y sonrió. Ese gato tonto por fin fue confiable una vez, y supo traerme de vuelta discretamente. Entonces, ¿solo ustedes saben sobre mi herida y mi coma? Una parte de la gente en Konoha también lo sabe, respondió Conan. La hermana Tsunade todavía estuvo aquí ayer. Confirmó que tu cuerpo se había recuperado por completo y que despertarías muy pronto, antes de irse con la hermana Kusina. ¿Eh? Masahiko se quedó pasmado. Se estaba preguntando qué faltaba. Resultó que Kusina no estaba aquí. Nadie en Konoha puede deshacer tu sello, así que la hermana Kusina fue a ayudar. Esperan cambiar a un método de sellado diferente para el señor primero Kage, continuó Conan. Hashirama. Él, sigue clavado al suelo por mí. Masahiko rió a pesar de sí mismo. Podía imaginar lo angustiado que debía estar Hashirama, especialmente cuando generación tras generación de jóvenes ninjas iba a visitarlo.
El señor tercero ya envió gente para acordonar por completo las tierras ancestrales de los Senju, y también despidió a muchos ninjas de reconocimiento de otras aldeas, lo que tiene tenso a todo el mundo ninja, pensando que están planeando algo en secreto, intervino Minato desde un costado. Masahiko asintió. Naturalmente, el lamentable estado de Hashirama no podía ser visto por otros. Entiendo. Iré personalmente más tarde. A Kusina también le costará trabajo deshacer mi sello. Por cierto, Mito todavía se mantiene encerrada. Minato asintió. La dama Mito está preocupada de perder el control de repente y lastimar a otros. Masahiko puso expresión pensativa. El Edo Tensei sobre Mito y Hashirama todavía no se había deshecho, lo cual significaba que el joven o bien estaba muerto, o estaba tan gravemente herido que aún no podía moverse con libertad. La primera posibilidad era naturalmente la mejor, pero en caso de que fuera la segunda, él podría controlar de repente a Hashirama y Mito en cualquier momento, para atacar a la gente a su alrededor. Era mejor mantenerlos sellados temporalmente. Esperemos que ese tipo esté muerto. Oye. Sensei, ¿todavía no nos has dicho quién te dejó así de herido? Habló Nagato. Masahiko suspiró. Al recordar la batalla previa a caer en coma, era sencillamente como dos tramposos comparando cuál trampa era más duradera y resistente. Cómo se comparaba la técnica definitiva de las 8 puertas internas de Itomi con la de Umi Nocturno, Masahiko no podía juzgarlo. Pero el envejecido cuerpo de Nakahiki era mucho peor que el de Uri en su mejor momento, así que el poder de la técnica definitiva de las 8 puertas internas de Itomi sería naturalmente mucho menor, pero lo compensaba en cantidad. Pateó a Masahiko un total de 4 veces. Por suerte, Masahiko también tenía una trampa. Sumar puntos una y otra vez le permitió resistir más que Itomi, permitiéndole ganar esta batalla en un estado lamentable. Itomi fue invocado mediante Edo Tensei. La formación de las 8 puertas internas en verdad es un jutsu aterrador. Masahiko suspiró con sentimiento. No se preocupen, no habrá una segunda vez. Sin importar si ese joven había muerto o no, ya no quedaba un segundo cuerpo inmortal para servir de sacrificio. Sin conversar mucho más, Masahiko simplemente hizo algunas preguntas más, y luego usó la excusa de que todavía necesitaba descansar para despedirlos con un ademán. Padre, ¿estás bien? Solo Sarah se quedó en la habitación. Masahiko rió. ¿Qué podría andar mal conmigo? No te preocupes, solo quiero dormir un poco más. Esta pelea fue realmente agotadora. Sarah cerró la puerta desde afuera, con el rostro lleno de preocupación. Masahiko se sentó en el borde de la cama, adoptando una pose de el pensador, y comenzó a reflexionar sobre sí mismo. Esta vez me dejé llevar y sin darme cuenta hablé demasiadas tonterías. Si no, puede que ese tipo no hubiera tenido la oportunidad de invocar a Itomi. Después de obtener el Kekkeimora y darle una paliza a Madara 2 veces, sentí que era invencible. Itomi me dio una lección a mí, su maestro. Masahiko echó un vistazo al panel de atributos. Debido al consumo de fuerza vital, su edad había aumentado en 2 años, volviendo a los 36. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto. Su apariencia permaneció prácticamente sin cambios. En cuanto a su fuerza, no había disminuido, sino que había aumentado. Atributo Yang. NB9, 8.650.000/10 millones. La mejora del atributo Yang también impulsó el fortalecimiento de la constitución de Masahiko, junto con un aumento en su capacidad de chakra. Después de un largo silencio, Masahiko negó con la cabeza y rió. La verborrea es un achaque común en los ancianos. Supongo que me será difícil cambiar eso. Entonces solo puedo mejorar mi fuerza. Si hubiera tenido 135 puntos de testigo más para maximizar el atributo Yang, esta vez no habría quedado en un estado tan lamentable. Hablando de eso, ¿por qué no dejo de sentir un escalofrío en la espalda desde que desperté? ¿Algún sinvergüenza está tramando en secreto asesinarme? Si quiero mejorar mi fuerza, entrenar es inútil, solo puedo depender de los puntos de testigo. ¿Qué tramas ocurrieron de nuevo en el año 55 de Konoha? ¿Qué eventos todavía podrían ocurrir ahora? Reflexionando por un momento, Masahiko se dio la vuelta y se recostó en la cama. Tengo que planear esto bien, conseguir suficientes puntos de testigo, y maximizar todas mis habilidades. Edo y Tony. Le ganaré con facilidad. ¿Descienden los 6 caminos? Lo perseguiré y le daré una patada. Incluso si Kaguya resucita, la inmovilizaré y le daré una paliza. Masahiko se quedó dormido. Capítulo 373. Un mundo interesante. 21 de enero, año 55 de Konoha, tierra ancestral de los Senju. Habían pasado 5 días desde que Masahiko se recuperó de sus heridas.
Tras 20 días de maduración, las secuelas del alboroto anterior se fueron disipando poco a poco. Desde aquel día, no se había vuelto a saber nada del joven de los 2 moños. Masahiko había registrado una amplia zona en la dirección hacia la que Hitomi lo había pateado, pero no logró sentir su chakra ni encontrar su cadáver. Tanto Hashirama como Mito declararon que ya no percibían ningún control por parte del controlador. Masahiko entonces deshizo el sello sobre Hashirama, y Mito tampoco volvió a encerrarse a sí misma. Sin embargo, por si acaso, ambos decidieron no abandonar la zona por el momento. Construyeron una casa de madera en la tierra ancestral de los Senju y se instalaron allí. Elemento madera. Muro de empalizada de madera. En un claro abierto, Hashirama formó sellos de manos, y filas de pilares de madera emergieron para formar un muro arqueado a su alrededor, protegiéndolo. ¿Viste bien, Itachi? Elemento madera. Muro de empalizada de madera. A lo lejos, Masahiko observaba a Hashirama enseñándole a Itachi el uso del elemento madera mientras conversaba casualmente con Kagami. Cuando mi clon de sombra se disipó, ¿fue esa la reacción de Madara? Jajaja, perdonen a Masahiko por reírse a carcajadas. Sí, el señor Madara no dejó de buscar a su segundo clon de sombra en aquel momento. Si no hubiera sido por eso, de verdad habríamos estado en peligro. Kagami permaneció impasible. La sonrisa de Masahiko se tensó. Jeje, es que el Jutsu clon de sombra es simplemente demasiado tonto, perdón. Tras una breve pausa, Masahiko cambió de tema. ¿Entonces quieres decir que Madara está escondido de mí en este momento, en algún rincón oscuro y desconocido? Kagami no supo qué responder. Espero que Madara logre esconderse mejor, o tendrá que probar otro de mis puños del tamaño de un saco de arena. Mencionar a Madara hizo que Masahiko se sintiera un poco engreído. Pero al pensar en la batalla anterior contra Hitomi, rápidamente volvió a poner los pies sobre la tierra. Tras reflexionar un momento, Masahiko giró la cabeza y dijo: Kagami, tu clan Uchiha ya cuenta con 4 pares de Mangekyo Sharingan. ¿Alguna vez has pensado en luchar por el puesto de quinto Hokage? Kagami vaciló antes de esbozar una sonrisa amarga. Por supuesto que lo he pensado, pero las posibilidades son escasas. Casi nadie estaría de acuerdo en que nuestro clan Uchiha ocupara el puesto de Hokage. Sin embargo, si usted, Kagami, pensó que Masahiko decía eso porque tenía la intención de apoyar a Obito para que se convirtiera en Hokage. Si nadie te apoya, ¿alguna vez has pensado en tomar el puesto de Hokage por la fuerza? ¿Un golpe de estado? Masahiko soltó una risita. Kagami. Parece que no lo habías pensado, entonces olvídalo. Masahiko negó con la cabeza. Tras devanarse los sesos durante un buen rato, Masahiko finalmente recordó un suceso importante que ocurrió en el año 55 de Konoha. La masacre del clan Uchiha. Pero, dado que había salvado a Kagami de saltar de un acantilado N años atrás, este suceso se había desviado de su curso. Ahora era imposible que ocurriera. Varios cientos de puntos de testigos se acaban de esfumar. Masahiko suspiró, y de repente tuvo un momento de inspiración. Si dejo que un clon de sombra lleve a cabo la masacre, y luego mi cuerpo principal los salva, ¿eso contaría como presenciarlo y cambiarlo por completo? No, mis clones de sombra son demasiado tontos. Hacer eso sería peor que dejar que Konoha elija al quinto Hokage lo antes posible. Sin importar quién sea elegido, seguro que puedo obtener una gran cantidad de segundo abuelo. El fuerte grito de Hashirama resonó de repente. El controlador ha vuelto a aparecer. Masahiko se sobresaltó. Utilizó la técnica del cuerpo fugaz para acudir de inmediato, colocando a Itachi detrás de él para protegerlo. Tsunade, Kusina. Tengan cuidado, bisabuelo, la abuela Mito dice que no siente nada. Gritó Kusina. Masahiko se quedó desconcertado, con expresión grave. ¿Solo controló a Hashirama? Pensar que ese tipo sigue vivo. El viento frío agitó la ropa de Masahiko, pero el Hashirama frente a él permaneció inmóvil. Masahiko frunció el ceño. Tras un largo momento, Hashirama esbozó una sonrisa avergonzada y se rascó la cabeza. Segundo abuelo, parece que fue solo mi imaginación. No estaba siendo controlado. Masahiko respiró hondo y exhaló lentamente. Hashirama. ¿Qué demonios estás haciendo? Hashirama. Itachi, continuemos. Retrocediendo 10 minutos en el tiempo. País de la lluvia, distrito civil, dentro de una casa común. El joven de los 2 moños yacía extendido en un sofá suave, despertando lentamente. ¿Dónde estoy? Se incorporó y miró a su alrededor por un momento. La habitación de una niña, ¿me habrá salvado alguien? Recuerdo, a Masahiko Uzumaki, a Hitomi Uzumaki, y. ¿Un jabalí?
Pensó con esfuerzo durante un buen rato, pero encontró sus recuerdos algo fragmentados. Su cuerpo estaba muy débil, y sus ojos se sentían un poco incómodos. ¿Habré usado demasiado el Rinnegan? ¿HMM? Su expresión se tensó de repente al girarse hacia la puerta. Una niña de cabello castaño empujó la puerta y entró. La niña tenía unos 10 años, con un rostro pequeño y adorable, vestía ropa morada y llevaba un bonito moño en la parte superior de la cabeza. ¿Eh? Ya despertaste. El joven soltó un ligero suspiro de alivio y habló con voz bastante débil. ¿Tú me salvaste? ¿Dónde estoy? La niña esbozó una sonrisa radiante. Este es el país de la lluvia, la nación pacífica liderada por el señor Yaiko. Ayer te encontré inconsciente en una montaña cercana, derribado por un jabalí, así que te salvé y te traje aquí. Tuviste mucha suerte, ese jabalí de alguna manera murió por sí solo. El joven se sobresaltó y la interrumpió. Me encontraste inconsciente ayer, ¿qué fecha de enero es hoy? El 21. ¿Cuántos días estuviste inconsciente? ¿Tienes hambre? El rostro del joven cambió ligeramente. El 21. Aún podía recordar vagamente que el día en que quedó inconsciente fue el 1 de enero. La última escena antes de perder el conocimiento parecía ser la de aquel jabalí que había matado, embistiéndolo con todo su impulso. Estuve inconsciente ahí durante casi 20 días, y nadie más me encontró. ¿Ni siquiera Masahiko Uzumaki? ¿Es que tengo demasiada suerte, o es la voluntad del cielo? La expresión del joven cambió varias veces, hasta que la niña le ofreció 2 panecillos al vapor frente a la cara. «Come algo», dijo la niña. Un toque de curiosidad brillaba en sus ojos. «Tío, ¿por qué tus ojos se ven así? ¿Tienen círculos? Nací así». El joven respondió sin mucho interés y comenzó a devorar los panecillos al vapor a grandes mordiscos. ¿Naciste así? ¡Qué extraño! Ignorando la curiosidad de la niña, el joven reflexionó sobre lo cerca que había estado de la muerte. Fui demasiado impaciente. Oponerme a Masahiko Uzumaki en este momento fue demasiado precipitado. En cuanto a Edo Tensei, ya no puedo sentir a ese maldito Madara. ¿Seguirán por ahí Hashiramas en Juimito Uzumaki? Será mejor que me mantenga oculto por un tiempo. Tras devorar los panecillos al vapor en unos pocos bocados, el joven alzó la vista hacia la niña. ¿Eres la única de tu familia? Sí, soy huérfana. Mis padres se sacrificaron en la guerra hace mucho tiempo, dijo la niña en voz baja. ¿Y admiras a Yaiko por haber traído la paz al país de la lluvia? La niña se sonrojó, pero asintió con firmeza. Así es. Pronto me convertiré en Genin, y en el futuro, sin duda me convertiré en Chunin, y luego en Jonin. Ayudaré al señor Yaiko. El joven guardó silencio por un momento. ¿Cómo te llamas? Agisai. ¿Y tú, tío? Agisai, ¿eh? El joven entrecerró ligeramente los ojos, murmurando en voz baja. Ninguno de los dos notó que algo parecía parpadear tenuemente en la nuca del joven. Aldea oculta del sonido, laboratorio subterráneo. La expresión de Orochimaru cambió, y sacó la lengua para lamerse los labios. ¿O ya despertó, finalmente? Kaguya Otsutsuki, el árbol divino, el superior Masahiko, el poder del destino, qué mundo tan interesante. Capítulo 374. Casino de la oveja gorda. Hashirama afirmó que su percepción del control del joven había sido solo una falsa alarma. Este comportamiento suyo equivalía a presentar una denuncia falsa, y el agente Uzumaki no mostró piedad, sentenciándolo directamente a 3 días de detención en barrera. 3 días después, Hashirama fue liberado tras cumplir su condena, y el agente Uzumaki lo supervisó durante otro medio mes antes de que recuperara su libertad. Hashirama, ¿de verdad fue solo una ilusión lo de antes? Hashirama esbozó una expresión preocupada en su rostro. Segundo abuelo, no puedo estar seguro. Masahiko asintió pensativo. Mito, ¿y tú? Yo no sentí nada, pero Hashirama no tendría una ilusión sin razón alguna. Es así. Masahiko suspiró. Había estado esperando que el joven muriera en silencio, pero parecía que esa esperanza se iba a desvanecer. Que no haya controlado de inmediato a Hashirama y Mito, e incluso haya cortado la conexión, sugiere que lo más probable es que quiera esconderse y hacerme creer erróneamente que está muerto. Simplemente no esperaba que los sentidos de Hashirama fueran tan agudos. Entonces, Hashirama, Masahiko alzó la mirada. Hashirama asintió en señal de comprensión. Extendió los brazos y dejó que Masahiko hiciera lo que quisiera. Masahiko le colocó un conjunto completo de sellos de chakra. Bien, misión cumplida. Esta vez no tendré que vigilarte constantemente. Sin embargo, aunque no puedas usar chakra, tu letalidad sigue sin ser poca cosa.
Necesitas tener a alguien con una fuerza formidable a tu lado, tatarabuelo, deja que yo lo haga. Tsunade empujó la puerta y entró. Masahiko sonrió. ¿No andabas por todos lados apostando, siendo la legendaria oveja gorda? Tsunade agitó la mano con despreocupación. Hay un problema con todos esos casinos. Me preguntaba por qué no podía ganar ni una sola vez. La próxima vez que vaya, definitivamente los voy a destruir. Miren cómo aposté con el abuelo antes, ¿acaso no tuve tanto victorias como derrotas? Cuanto más hablaba Tsunade, más se convencía a sí misma, sintiendo que sus constantes rachas de derrotas anteriores definitivamente habían sido culpa de los casinos. Abuelo, ¿por qué no abrimos un casino aquí mismo? Del tipo justo y honesto. Si solo apostamos nosotros dos, nos vamos a aburrir con el tiempo. Los ojos de Hashirama se fueron iluminando poco a poco. Masahiko y Mito se miraron con sonrisas amargas. Los sacrificios que el joven usó para el Edo Tensei de Hashirama y Mito debían haber tenido, ambos, una fuerza de Jonin no superior. Sus cuerpos actuales probablemente podrían durar de 2 a 3 años sin combatir. Pero como el controlador no estaba muerto, ambos tenían la posibilidad de perder el control en cualquier momento. Probablemente no podían ir a ningún otro lugar y solo podían vivir en un lugar tan remoto como este. Tsunade decidió vigilar a Hashirama y quedarse también aquí a largo plazo. Para evitar que sus vidas se volvieran aburridas y tediosas, comenzó a discutir con Hashirama la preparación y construcción del casino justo. Sin embargo, sin importar qué nombre le dieran al casino, Masahiko sentía que el nombre que circularía por ahí afuera sería definitivamente Casino de la Oveja Gorda. Definitivamente va a ser todo un éxito, un evangelio para los apostadores. Masahiko no pudo evitar reírse, interrumpiendo la discusión de Tsunade y Hashirama. Está bien que ustedes dos abran un casino, pero como dueños del casino, deben establecer una regla para ustedes mismos. Por ejemplo, solo pueden apostar 3 veces al día, ¿por qué es eso, tatarabuelo? Para mantener un aire de misterio. Los misteriosos dueños del casino, que solo hacen un movimiento 3 veces al día, atraerán a más expertos a venir a apostar. Tsunade asintió pensativa y arrastró a Hashirama a otra discusión. Mito sonrió desde un costado. Segundo abuelo, sigues tan lleno de ideas como siempre. Masahiko asintió. Por supuesto. Si apostaran sin límites, el casino quebraría en 2 días. Pero si solo apuestan 3 veces al día, incontables apostadores se apresurarán a venir a pelear por esas 3 oportunidades. De esta manera, ¿el casino podría de verdad tener ganancias? Mito se rió. Probablemente. Yo los vigilaré. Masahiko reflexionó durante un largo rato, golpeando su palma izquierda con el puño derecho. No esperaba tener también talento para los negocios. En efecto, segundo abuelo, realmente inesperado. Masahiko asintió repetidamente, luego notó la sonrisa en el rostro de Mito. Recién tú, está bien, entiendo. No te estaba siguiendo la corriente. Sí, lo sé, respondió Masahiko sin mucho interés. Masahiko no necesitaba preocuparse por las operaciones específicas ni la construcción del casino. Hashirama y Tsunade sabían más de eso que él, y el capital inicial sería proporcionado por los Senju. Masahiko solo les dio un último consejo. Tsunade, después de que se construya el casino, haz que Nawaki o Michiyama vengan a vigilar a Hashirama durante 2 días. Tú llévate a Shizune, ponte esa capa tuya con la palabra apuesta impresa, y ve a los casinos de los pueblos cercanos a hacer algo de publicidad. Tu casino pronto se volverá popular en todo el país del fuego, no, popular en todo el mundo ninja. Después de dar esta pésima idea, Masahiko ignoró la construcción del casino de la Oveja Gorda. Tenía asuntos serios que atender. Tras haber gritado incontables veces sobre planificar adecuadamente la adquisición de puntos de testigo, finalmente lo puso en acción. Al planificar, Masahiko de verdad encontró muchos lugares donde podía farmear puntos de testigo, la mayoría de los cuales involucraban cambios de posición, como hacer que Itachi entrara al Ambú. Itachi ya tenía 13 años y había sido personalmente instruido en el elemento madera por Hashirama durante casi un mes, entrando en un período de rápida mejora de fuerza. Actualmente le faltaban suficientes misiones de alta dificultad para templarse y dar el paso hacia las filas de los ninjas de rango S. Hiruzen se mostró algo reacio. Había estado esforzándose mucho por reforzar la fuerza del Ambú, precisamente para pacificar la disputa entre los Senju y los Uchiha. ¿Qué sentido tenía enviar gente de los Senju? Entonces incorpora también a Shisui Uchiha. Ambos niños son muy excelentes. Podrían producir algunas ganancias inesperadas.
Así sin más, Masahiko cosechó alegremente 20 puntos de testigo. Más tarde, Masahiko se dio cuenta de que, tal vez debido a su participación en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Asuma todavía no se había unido a los 12 guardianes ninja, a los 18 guardianes ninja. Así que le sugirió a Hiruzen que enviara a Asuma allí. Hiruzen seguía bastante reacio. Su hijo se estaba quedando perfectamente bien a su lado, y de repente tenía que ser enviado lejos. Sin embargo, Masahiko no necesitaba preocuparse demasiado por esto. Que Asuma se uniera a los 18 guardianes ninja era originalmente una forma de entrenamiento experiencial. Hiruzen simplemente no entendía muy bien por qué Masahiko haría de repente tal sugerencia. Hiruzen contactó al daimyo, logró convencer al daimyo de cambiar a un guardia, y estaba a punto de enviar a Asuma lejos cuando Masahiko lo encontró una vez más. Lo pensé bien. Ya estás entrado en años, es mejor mantener a tu hijo a tu lado. No dejes que Asuma se vaya. No necesita este tipo de entrenamiento. Yo mismo lo tutelaré durante 5 días. Hiruzen se quedó completamente desconcertado. Masahiko, por su parte, resplandecía de alegría. Presenciar y alterar por completo un evento le dio un total de 50 puntos de testigo. Durante el período siguiente, Masahiko continuó haciendo cosas similares. Por supuesto, todas estas cosas que hacía eran beneficiosas para las partes involucradas. Incluso si no eran beneficiosas, él proporcionaba una compensación, como hizo con lo de tutelar a Asuma durante 5 días. Masahiko despreciaba hacer cosas que perjudicaran a otros para beneficiarse a sí mismo, como, por ejemplo, enviar a Anko, de apenas 16 años, a la Academia Ninja para que fuera maestra, convirtiéndola en un camote asado. No fue sino hasta finales de febrero del año 55 de Konoha que Masahiko finalmente terminó de farmear todos los eventos que podía recordar, adquiriendo un total de 130 puntos de testigo. Todavía me faltan 5 puntos para maximizar el atributo Yang. ¿Dónde puedo encontrarlos? Masahiko se sintió un poco preocupado. Antes de que Masahiko pudiera encontrar una manera, recibió una noticia. El casino de la oveja gorda abriría el 1 de marzo, y apostadores de todas partes estaban enviando mensajes de felicitación. Capítulo 375. Añadido una bola. El casino de las ovejas gordas estaba realmente en auge. La ubicación del casino era muy remota y, aparte de 2 casas de una sola planta cercanas, no había otros edificios. Sin posadas, sin aguas termales, sin XXX. Pero nada de esto pudo impedir que la horda de jugadores acudiera con un aire de peregrinación para buscar audiencia con la legendaria oveja gorda, Tsunade. El día de su inauguración, el casino estaba lleno de gente, un mar de humanidad. La gente iba y venía continuamente, y entre ellos no había plebeyos. Bueno, era muy animado. En un lado del recinto, Masahiko sostenía un pequeño cerdo rosa y permanecía en silencio junto a Mito y Yashirama. Ambos eran muertos vivientes, y sus rasgos Edo Tensei eran muy evidentes, así que ambos llevaban grandes capas negras para ocultar sus figuras. Este tipo de atuendo no se consideraba tan extraño en un casino. Siempre había gente que quería hacerse rica en silencio. Por supuesto, hubo aún más que lo perdieron todo en silencio y se convirtieron en pobres. En el centro del recinto, la hermosa dealer, Shizune, agitaba la taza de los dados sin expresión. Tsunade y una multitud de apostadores de todas partes hicieron sus apuestas. Tsunade tuvo un comienzo perfecto, una racha de 3 derrotas consecutivas antes de ser arrastrada por la figura encapuchada Mito. Abuela, déjame apostar una vez más, solo una vez, esta vez seguro que gano. Suplicó Tsunade suavemente, aún con ilusiones. Mito la ignoró, arrastrándola con pasos firmes hasta donde estaban Masahiko y Yashirama. Tsunade suspiró impotente y finalmente se calmó. Lo sé, mis 3 tiempos de hoy se han acabado. Mañana le daré la vuelta a la situación. Masahiko negó con la cabeza. Con el tiempo, acabaría aprendiendo el significado de la desesperación. Hashirama parecía tener llamas encendiéndose en su cuerpo mientras caminaba hacia Shizune con pasos pesados. Las 3 veces de Tsunade fueron más. Ahora le tocaba a él. Como resultado, 2 minutos después, Mito arrastró otro de vuelta. Al ver el cuerpo rígido de Hashirama, Masahiko casi estalló en carcajadas. Tsunade, ¿ahora entiendes por qué ambos ganasteis y perdisteis cuando apostabais con Hashirama? Tsunade ya tenía una mala premonición. Los recuerdos de Hashirama enseñándole a apostar cuando tenía 3 o 4 años le afloraron a la mente, pero seguía siendo terca. El abuelo y yo solo tenemos mala suerte hoy. Así es. Hashirama tampoco tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mito negó con la cabeza y se rió.
Segundo abuelo, ¿no vas a jugar unas manos? Masahiko se sorprendió y agitó la mano. Mejor que no. Es el primer día de trabajo. Si voy a apostar, arruinaré su experiencia de juego. Los cuatro observaron desde la banda durante un rato. Sin embargo, en este tipo de entorno, las manos de Tsunade realmente picaban mucho. Con Mito observándola de reojo, se sentía impotente y solo podía dar un paso adelante para reemplazar a Shizune como la traficante, así, al menos podría satisfacer su ansia de manejar los dados. Al ver esto, Hashirama dudó un momento, se giró rígidamente hacia Masahiko y Mito, se rascó la cabeza y dijo: iré allí a ver a Tsunade. Masahiko se rió. Adelante. Hashirama no se movió. Masahiko se giró para persuadir a Mito: Mito, déjale ir. Cuando pierdan suficiente, simplemente lo recuperaré. El casino no va a quebrar. Solo entonces Mito asintió. Después de que Hashirama se fuera, Masahiko suspiró suavemente, su mente quedándose en blanco poco a poco mientras pesaba al pequeño cerdo rosa en sus brazos. Hocico de cerdo, cabeza de cerdo, espina de cerdo, nudillo de cerdo, trote de cerdo, trasero de cerdo, cola de cerdo, no hay látigo de cerdo. ¿Una cerdita? Oink, oink. Segundo abuelo, ¿tú, tienes algo en mente? Masahiko se sobresaltó. ¿Podrías notar incluso esto? Efectivamente, tenía algo en la cabeza. Solo le faltaban 5 puntos de testigo para maximizar su atributo Yan, pero no sabía dónde conseguirlos, lo cual era muy frustrante. Hoy, 1 de marzo, era el día de apertura de la Academia Ninja. Masahiko hizo un viaje específico a la academia, pero que Naruto pasara a segundo no le dio ni un solo punto de testigo. Este mocoso no sirve para nada ahora mismo. Conseguir puntos de testigo probablemente tendrá que esperar hasta que se gradúe, ¿eh? ¿Mocoso? Masahiko parecía pensativo. Por la tarde, Masahiko volvió a llegar a la entrada de la Academia Ninja de Konoha, esperando en silencio a que los niños terminaran el colegio. Con el paso del tiempo, grupos de niños de la academia salían uno tras otro por las puertas de la academia. Hola, gran ancestro, la pequeña Hinata se inclinó profundamente ante Masahiko. Masahiko dio un paso adelante y le frotó la cabecita. ¿Se acabó el colegio? ¿Has visto a Naruto? Naruto-kun está atrás, respondió Hinata suavemente. ¿Y Toneri? Toneri-kun también está al fondo. Sasuke, vale, lo tengo. Vete a casa, sonrió Masahiko y negó con la cabeza. Viendo a Hinata marcharse, Masahiko esperó en la puerta de la academia durante media hora entera. Cuando los otros niños casi se habían ido, y aún no había visto a los tres al fondo, casi pensó que se habían perdido. No fue hasta que un Toneri perfectamente vestido, un Sasuke algo desaliñado y un Naruto magullado y magullado aparecieron ante sus ojos que entendió lo que había pasado. ¿Has vuelto a duelo? Oh, no, Naruto, ¿has desafiado a los dos otra vez? Gran ancestro, ¿por qué estás aquí? Los otros dos niños también se acercaron para saludarle. Masahiko agitó la mano. Vosotros dos id primero. Tengo asuntos con Naruto. Además, dile a tu tía Kusina que me lleve a Naruto. Después de despedir a Toneri y Sasuke, Masahiko se volvió hacia Naruto con una sonrisa, levantando una ceja. ¿Te han vuelto a dar una paliza? HMPH. Naruto apartó la cara. Gran ancestro, ¿qué quieres de mí? Llevarte a hacer algo significativo. Unos 30 minutos después, Masahiko y Naruto, cada uno con 2 cubos de pintura, subieron al monumento al Hokage. Gran ancestro, ¿qué hacemos aquí? Masahiko giró la cabeza con una sonrisa. ¿No has admirado siempre al Hokage de Konoha? Este monumento al Hokage necesita a alguien dedicado que lo pinte de vez en cuando. Te he traído aquí para esto, ¿no es muy significativo? Naruto asintió con ignorancia. Parece muy significativo. ¿Verdad? Luego yo pintaré a Hashirama y Tobirama, y tú pintaré a Hiruzen y a tu padre. Tienes que ser serio, dijo Masahiko mientras usaba la mirada para intimidar a Lambu que quería acercarse a investigar la situación para que se marchara. No hay problema. Naruto se dio una palmada en el pecho, casi derramando la pintura. Verte tan ansioso, me alivia, murmuró Masahiko suavemente. En la oficina del Hokage, Hiruzen se quedó indefenso frente a la enorme ventana de suelo a techo, sin saber qué tipo de problemas estaba causando Masahiko de nuevo. Lo que le alivió fue que Masahiko parecía estar pintando el monumento al Hokage, y el pequeño Naruto también lo estaba haciendo bastante bien. Se lo pensó un poco y se acarició la barba, casi se la arranca. Naruto había pintado la barba de su rostro de Hokage de verde. Pensó que Masahiko lo detendría inmediatamente, quién sabe.
En el monumento al Hokage, Masahiko estalló en carcajadas de jaja y le hizo un pulgar arriba a Naruto. Muy bien hecho, Naruto. Una línea de caracteres chinos cruzó sus ojos. Presencié y alteré ligeramente la trama secundaria del mundo de Naruto. El graffiti de bromas de Naruto obtuvo 5,2 puntos de testigo. Naruto se quedó atónito. Acababa de pintar el color equivocado y pensó que Masahiko le regañaría. Gran ancestro, ¿odias al abuelo tercero? La sonrisa de Masahiko desapareció al instante. Mocoso, ¿qué dices? Te dije que lo pintaras bien, mira lo que has hecho. Date prisa y píntalo de nuevo a su estado original. No puedes irte a casa hasta que termines de pintar. Naruto. En la oficina del Hokage, Hiruzen volvió a acariciarse la barba. El anciano Masahiko parece un poco raro últimamente. No solo Masahiko estaba perfectamente bien, sino que también se sentía genial por dentro. Por fin había reunido suficientes puntos de testigo para maximizar su atributo Yang. ¿Qué pasará cuando el atributo Yang esté al máximo? Físico mejorado, cuerpo de sabio perfecto. ¿Aparecerá una capa que parezca chula? Masahiko estaba muy curioso y añadió los puntos de testigo de forma casual. En fin, si la situación se torcía, podría simplemente volver a su espacio. Un largo momento después, Masahiko se rascó la cabeza. Ninguna reacción, ¿qué está pasando? ¿He añadido puntos falsos, HMM? De repente, el pecho le llegó a sentirse un poco congestionado. Masahiko observó impotente cómo una esfera negra se apretaba de su pecho. ¿Acabo de añadir una pelota? Capítulo 376. El sabio Masahiko. Masahiko enfermó. Contrajo una extraña enfermedad llamada esfera negra extraña, le trata como inexistente y se desfase de su cuerpo a voluntad. En casa de Kusina. Bisabuelo, ¿qué es exactamente esta cosa? Kusina parecía llena de curiosidad. ¿Estás de acuerdo? Masahiko permaneció inexpresivo, mirando la pequeña esfera negra que flotaba silenciosamente frente a su pecho. Estoy fiuk. La pequeña esfera se clavó directamente en su pecho, provocándole una sensación momentánea de opresión en el pecho. Vale, probablemente no estoy bien. Incluso ahora, no había descifrado la situación. Maximizó su atributo Yang al nivel 10, pero no apareció nada espectacular salvo esta desconcertante esfera. Cada medio minuto más o menos, completaba un ciclo de entrada y salida de su cuerpo, y no podía detenerlo aunque lo intentara. Al mirar la esfera negra como la sanga, su primera reacción fue que Black Setsu había escapado. Pero tras revisar cuidadosamente el sello, encontró a Black Setsu aún obediente dentro de él. Su segunda reacción fue, naturalmente, que había conseguido un orbe buscador de la verdad, pero al pensarlo, le parecía incorrecto. Las orbes buscadoras de la verdad de otras personas eran varias esferas alineadas en círculo detrás de ellas, pero él solo tenía una. Tener solo uno ya era bastante malo, pero ni siquiera podía controlarlo, y constantemente le atacaba apareciendo y desapareciendo. Atacarle era una cosa, pero esta pequeña esfera era solo un poco más grande que la punta de su pulgar. ¿Por qué su orbe era más pequeño que el de los demás? Masahiko se negó a aceptarlo. Su tercera reacción fue revisar el panel de características. Si hay algún problema, busca el sistema. Pero el sistema era poco fiable en ese momento crítico. El atributo Yang, al igual que su puño suave, desaparecía automáticamente del panel de atributos al alcanzar el nivel 10. No trajo una segunda dimensión interior, solo trajo una pelota. Más importante aún, sus estadísticas de Tai cuerpo, y ninjutsu, que originalmente eran números exactos, se habían convertido en... ¿Están cambiando constantemente? Pero, ¿por qué no siento? Masahiko estaba sumido en sus pensamientos cuando la pequeña esfera volvió a salir de su pecho. A su lado, Naruto extendió la mano con cautela, pero Kusina la apartó de un manotazo. No puedes tocar casualmente cosas que salen del cuerpo del bisabuelo. Masahiko se sintió ligeramente satisfecho. No había dejado que nadie más tocara esa pequeña esfera todavía, sin saber si era peligrosa. Kusina era mucho más madura que antes. Mi abuelo, ¿puedo tocarlo? Kusina le miró expectante. Masahiko. ... Sin palabras por un momento, Masahiko frunció el ceño y preguntó. ¿No dijo el 9 colas que esto es peligroso? Al ver a Kusina negar con la cabeza, Masahiko dudó. Entonces usa el chakra de la 9 colas para tocarlo. Kusina asintió. Una cola de zorro rojo fuego asomó lentamente por detrás y rozó la pequeña esfera negra, pero no pasó nada. ¿De verdad no es un orbe buscador de la verdad? Masahiko se quedó un poco en blanco.
Cuando volvió a la realidad, encontró a Kusina ya agarrando la pequeña esfera con ambas manos, frotándola de un lado a otro. ¿Estás bien, Uf? Masahiko se sobresaltó y echó la cabeza hacia atrás apresuradamente. Tras un sonido de puff, apartó suavemente las manos de Kusina que ahora estaban presionadas contra su pecho vacío. No hagas eso, Minato sigue aquí. A su lado, Minato negó con la cabeza y sonrió amargamente. Kusina actuó como si nada hubiera pasado. Bisabuelo, solo quería ver si podía cogerlo. No puedes agarrarlo. Ni siquiera puedo pararlo yo misma. Masahiko negó con la cabeza con una sonrisa irónica, anotando mentalmente el tiempo. Medio minuto después, la pequeña esfera salió disparada y Masahiko dejó escapar un gemido ahogado. Medio minuto después, la esfera entró y Masahiko volvió a gemir. Media hora después. Uf, no puedo vivir así. ¿Cuándo acabará? Kusina parecía llena de compasión. Se sentía fatal por Masahiko. Naruto, ese mocoso, se jactaba y se reía a un lado. ¿De qué te ríes? Vuelve y pinta el monumento al Hokage. El gran ancestro se encuentra mal, así que los rostros de Hashirama y Tobirama también están confiados a ti. Te doy 3 días. Uf. Naruto parecía inocente. Minato habló con cautela. Gran anciano, ¿has notado que esta esfera negra se ha hecho un poco más grande? Masahiko se sobresaltó. ¿Sí? 2 días después, Masahiko admitió que Minato tenía razón. Esa esfera negra había crecido un poco más. Pero Dios sabe cómo sobrevivió estos 2 últimos días. Ya fuera que se escondiera en su dimensión o levantara capas de defensa frente a su pecho, nada podía impedir que la pequeña esfera apareciera y desapareciera. La esfera se hacía más grande, y la sensación de opresión en el pecho que le provocaba cada vez que atravesaba su cuerpo se hacía más fuerte. Puede romper instantáneamente cualquier defensa para entrar en mi cuerpo. ¿Es realmente un orbe buscador de la verdad? ¿Mi orbe buscador de la verdad está sufriendo un parto difícil? Medio mes después, mirando la esfera negra del tamaño de un puño frente a él, Masahiko ya estaba entumecido y escondido dentro de su dimensión. Entra si quieres, sal si quieres. Masahiko frunció el labio. No importa, ¿quién se enamoraría de Uf? Mes y medio después. Te lo suplico, por favor, no vuelvas a entrar. Me voy a morir si vuelves a entrar. Masahiko mostraba una cara amarga. El objeto frente a sus ojos ya no era una pequeña esfera, sino una esfera negra como la sanga del tamaño de una cabeza humana. NMGH, Maldita sea, ¿por qué mis gemidos suenan tan asquerosos? Medio minuto después, Masahiko apretó los dientes, jurando que no volvería a hacer ningún sonido. La gran esfera no salió. ¿Por fin ha terminado? Masahiko miró apresuradamente su panel de atributos. Las estadísticas de Taijin, que volvían a mostrar números, le hicieron soltar un enorme suspiro de alivio. Tai. 30.000 nin. 100.000, intercambiable. Mi físico aumentó 6 veces y mi capacidad de chakra más de 3 veces. Masahiko suspiró profundamente y miró su valoración de fuerza. ¿Todavía SSS? Se sintió un poco decepcionado. Originalmente pensaba que al maximizar su atributo Yang, su fuerza avanzaría a otro nivel completamente distinto. Mi fuerza ha mejorado mucho, pero no hay ningún cambio cualitativo. Vale, ¿dónde está esa maldita bola? Masahiko se concentró, y la esfera negra salió lentamente de su cuerpo. Esta vez, no hubo ninguna sensación de obstrucción. Realmente se fusionó en uno conmigo. Realmente es un orbe buscador de la verdad. ¿Fue ese su proceso de formación hace un momento? Masahiko frunció el ceño y murmuró. Bajo su control, la esfera negra del tamaño de una cabeza podía estirarse en un óvalo o aplanarse, pero cuando intentó dividirla en varias más pequeñas, fracasó. Tener solo una orbe buscadora de la verdad resulta un poco incómodo. Aunque es muy grande. Masahiko suspiró profundamente y volvió a leer cuidadosamente su panel de atributos. No hay diferencia. Aparte de que el atributo Yang desaparece, el espacio sigue siendo solo un espacio, y no aparece ningún atributo mejorable de orbe buscador de la verdad. Todo lo demás sigue prácticamente igual. Nin. 100.000, intercambiable. Intercambiable. Recuerdo antes decía descapotable de fábrica, ¿verdad? Concentrando su mente para cambiar, entró en un modo sabio completamente diferente al anterior. Masahiko se quedó un poco en blanco, luego las comisuras de su boca se curvaron rápidamente hacia arriba. En este modo, el chakra sabio en su cuerpo se extendía a la superficie de su piel. Lo más crucial era que podía manipular el chakra sabio de la superficie para condensarlo en una capa blanca y fría detrás de él.
Por fin también formo parte del clan de los que llevan capas. Masahiko suspiró con una ligera emoción. El atributo Yang de nivel 10 no solo traía una esfera grande, también permitió que su constitución alcanzara un nivel más profundo de modo sabio. Este modo sabio era algo similar al modo sabio de los 6 caminos desbloqueado por el sabio de los 6 caminos para Naruto al final de la historia original. Ambos representaban un control absoluto y perfecto sobre el chakra sabio. El suyo es el modo sabio de los 6 caminos, pero mi poder no venía de ese anciano de los 6 caminos. Sabio de los 6 caminos, sabio Katsuyu, sabio serpiente, gran sapo sabio, a partir de hoy, por fin podré llamarme sabio Masahiko. Me pregunto si alguien ahí fuera podría entrenar en Mierte sabio. Capítulo 377. Enseñando las artes sabias. Masahiko estudió cuidadosamente su modo sabio perfecto. En este modo, su control sobre el chakra sabio era tan natural como mover sus propias extremidades. Antes, cuando activaba el modo sabio, el chakra sabio se drenaba lentamente aunque no usara ningún ninjutsu. Pero ahora, podía mantener el modo sabio activo hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, no tenía intención de hacerlo, porque con una capa, soy tan guapo que me siento completamente fuera de lugar en este mundo. Por supuesto, esa no era la única razón. Era principalmente por el orbe buscador de la verdad en el fútbol que manejaba con los pies. Cuando el modo sabio no estaba activo, el único método de ataque de este orbe buscador de la verdad del fútbol era aplastar. Era muy potente, pero no exagerada. Su alcance máximo de ataque era de unos 70 metros, y su potencia máxima equivalía a una bomba de bestia con cola lanzada por Masahiko en su estado normal. Su ventaja era que requería casi nada de chakra para usarse y podía cambiar de dirección libremente, lo que la hacía flexible y versátil. Pero una vez activado el modo sabio, se volvió completamente diferente. Además de multiplicarse por decenas de veces su poder de ataque, también adquirió la propiedad de intocabilidad. Los ninjas sin el poder de los 6 caminos que lo tocaran se desintegrarían lentamente, igual que al tocar los huesos de ceniza asesina. El nivel de peligro era simplemente demasiado alto. El poder de varios jutsu ha aumentado significativamente. En este estado, si me enfrento al Hitomi de las 8 puertas de antes, debería poder manejarlo con facilidad. No tendré que acabar herido e inconsciente. Incluso podría derrotarlo de frente. Masahiko se agachó, recogió el orbe de la búsqueda de la verdad en el fútbol y lo movió de un lado a otro. Una textura tan sedosa, se siente incluso mejor que el pelaje del gato gordo. ¿Quién iba a pensar que una vez que active el modo sabio, esta cosa se convierte en un arma asesina definitiva que mata a cualquiera que la toque? Suspirando levemente de emoción, Masahiko desapareció de su dimensión y apareció en la puerta de la casa de Kusina. Había sumado puntos y obtenido el orbe la noche del 1 de marzo. Ya era la tarde del 1 de mayo. Este aumento de fuerza le costó 2 meses completos. Ahora mismo, mis mejoras de fuerza dependen del sistema para forzar los límites de mi cuerpo, así que me lleva mucho tiempo cada vez, murmuró Masahiko suavemente, luego se dio la vuelta. Bajo el sol poniente, Kusina y Minato se acercaban despacio, cada uno sosteniendo una de las manos de Naruto. Esta escena dejó a Masahiko momentáneamente aturdido. Al ver a Masahiko, los tres también se sorprendieron. Kusina reaccionó primero. Después de evaluar cuidadosamente a Masahiko, su mirada se fijó en el orbe buscador de la verdad en el fútbol que él sostenía en sus brazos, su rostro lleno de compasión. Naruto, el mocoso, también se recuperó rápidamente, sonriendo de oreja a oreja, pensando en silencio. Eso es lo que te pasa por hacerme pintar el monumento al Hokage. Minato se detuvo y preguntó. Gran anciano, ¿puedes controlar ahora este orbe negro? Masahiko asintió. Lanzó la orbe de búsqueda de la verdad en el fútbol con efecto retroactivo y empezó a hacer malabares, alternando entre el pie izquierdo y derecho. Las distintas jugadas elegantes de las estrellas del fútbol de su vida pasada ahora eran fácilmente ejecutadas por él. Alrededor del mundo, malabares cruzados, malabares con talones, Naruto se quedó hipnotizando poco a poco. Naruto, ¿quieres aprender? Los ojos brillantes de Naruto mostraban su afirmación. Masahiko sonrió, pisó el orbe de búsqueda de la verdad en el fútbol y lo pateó suavemente. ¿Me dejo ver cómo te das una patada? Naruto asintió, con la mirada fija en el orbe de búsqueda de la verdad en el fútbol. Tiró de la pierna derecha hacia atrás con fuerza para apuntar, mientras Minato sonreía amargamente y giraba la cabeza. ¡Bang! ¡Ah! Naruto se abrazó el pie y gritó miserablemente, con las lágrimas apretadas por el dolor. Masahiko alzó una ceja y controló el orbe buscador de la verdad del fútbol intacto para volar de vuelta. Parece que tu talento es limitado.
No se aprende a hacer malabares. Gran antepasado, maldita sea, es tan difícil. Naruto se sentó en el suelo, frotándose el pie derecho. Kushina ignoró por completo que Naruto había sufrido un golpe fuerte. Dio unos pasos hacia adelante, extendiendo la mano para tocar suavemente el orbe buscador verdad del fútbol. ¿De verdad ha crecido tanto? La textura sigue tan buena como siempre. Masahiko sonrió y negó con la cabeza, controlando el orbe buscador de la verdad en el fútbol para fundirse en su cuerpo. Deja de estudiarlo, tengo asuntos serios con vosotros. Minato cogió a Naruto, avanzó rápidamente y abrió la puerta. Gran anciano, por favor, pasa a hablar. Después de que el grupo entrara en la casa, la expresión de Masahiko se volvió seria poco a poco. Todos retrocedan un poco. Al ver su expresión seria, Minato y Kushina no preguntaron mucho y de inmediato retrocedieron unos pasos. Al segundo siguiente, una capa semitransparente y blanca pálida de chakra sabio cubrió el cuerpo de Masahiko. ¿No es guapo? Masahiko alzó una ceja. Kushina y Minato se miraron con desánimo. ¡Qué guapo, gran ancestro! Solo Naruto respondió. Masahiko guardó silencio un momento y parpadeó. Vale, hablemos de asuntos serios. ¿Puedes decir de qué está hecha esta capa? Minato, habiendo entrenado en las artes del sabio sapo del monte Myoboku, lo reconoció rápidamente. ¿Esto es, chakra sabio? Masahiko asintió satisfecho. Esta es una capa que solo se puede poseer después de dominar perfectamente el modo sabio. A partir de ahora, puedes llamarme sabio Masahiko. Minato y Kushina intercambiaron otra mirada. ¿Y qué? Bisabuelo. Masahiko frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué nunca podía ver la expresión increíble que quería? Esto le incomodaba un poco. En este modo, puedo enseñarte el modo sabio. En el futuro, quien quiera entrenar en artes sabias no tendrá que ir a ninguna de las 3 grandes regiones sabias. Pueden venir directamente a mí. Kushina finalmente mostró una expresión de sorpresa, porque aún no se había entrenado en artes sabias. Jeje, se rió Masahiko. Kushina, después de entrar en este modo, fuiste la primera persona en la que pensé. De hecho, entre las personas cercanas a Masahiko que tenían la fuerza para entrenar en artes sabias y aún no habían entrenado en ellas, solo quedaban Kushina y Konan. Kushina hizo una pausa y luego mostró una sonrisa. Bisabuelo, ¿cómo debería aprender? Extiende la mano derecha. Espera, interrumpió Minato. Gran anciano, hay riesgos en entrenar en artes sabias, ¿verdad? Masahiko agitó la mano. Con mí observando desde un lado, está bien. Kushina también se sintió aliviada y extendió la mano derecha, pero luego escuchó a Minato añadir desde un lado. Si el entrenamiento en las artes sabias del monte Myoboku falla, te conviertes en una estatua de piedra de sapo. Kushina se detuvo y tiró violentamente de su mano. La expresión de Masahiko se volvió un poco extraña. Lanzó una mirada de reojo a Minato y luego sonrió a Kushina. Kushina dudó durante mucho tiempo, finalmente reuniendo el valor para extender de nuevo la mano derecha. Bisabuelo, creo en ti. Minato dudó en hablar. Masahiko asintió satisfecho. Acarició suavemente el dorso de la mano de Kushina. Cuando levantó la mano, una marca blanca pálida y circular estaba impresa en el dorso de la mano de Kushina. No te preocupes. Este es el chakra sabio que he dominado perfectamente. A diferencia de esos sapos a medio coser en el monte Myoboku, no hay posibilidad de perder el control. Kushina, solo necesitas absorber energía natural y fusionar tu energía mental y física en ella siguiendo este patrón. En cuanto a cómo absorber energía natural, deja que Minato te enseñe. Masahiko ya podía entrar en modo sabio perfecto, pero torpemente, aún no sabía cómo absorber energía natural él mismo. Kushina suspiró aliviada, cerró los ojos y empezó a percibir la marca de chakra sabio que Masahiko había dejado en el dorso de su mano derecha. Minato también se relajó. Parecía que realmente no había peligro. Me pregunto si la apariencia de Kushina cambiará después de activar este modo sabio mío. Masahiko desactivó su modo sabio. Un buen rato después, Kushina abrió los ojos y asintió levemente a Masahiko, indicando que no había problema. Ah, cierto, bisabuelo, casi se me olvida. Hay 2 cosas a las que debes prestar atención últimamente. La organización Akatsuki en la Tierra de la Lluvia celebrará su primera asamblea en medio mes. Konoha sigue observando y planea enviar a 2 personas para investigar la situación. Nagato te pregunta qué debería hacer nuestra Tierra de los Remolinos. Masahiko asintió. ¿Y la otra cosa? Kushina mostró una sonrisa. El casino de la hermana mayor Tsunade está a punto de quebrar.
La abuela Mito ya no puede controlar la situación, la comisura de la boca de Masahiko se movió y desapareció al instante de su sitio. Capítulo 378. Organización Akatsuki. Naciones Unidas. Cambia la marea cuando se está derrumbando, sostiene el edificio cuando se derrumba. Dios de los jugadores Uzumaki. Dentro del casino de las ovejas gordas, las voces estallaron. ¡Bang! Tsunade destrozó el suelo del casino con un pisotón, su rostro lleno de una arrogancia dominante. Dejad de discutir. Como has venido a apostar, deberías estar dispuesto a aceptar tus pérdidas. Quien no pueda permitirse perder, que se largue de aquí. A su lado, Masahiko le lanzó una mirada de reojo suave. El rostro de Tsunade se ensombreció. Los que puedan permitirse perder, por favor, que se marchen también. El casino está cerrando. Un grupo de jugadores que lo habían perdido todo expresó que la experiencia de juego de esta noche fue extremadamente mala. Pero al mirar la tierra agrietada bajo los pies de Tsunade, murmuraron maldiciones con sensatez y salieron del casino. Cuando todos se fueron, la figura encapuchada Ashirama levantó la mano y se quitó la gruesa capa. Segundo abuelo, tus habilidades para el juego siguen tan brillantes como siempre. Dio 2 pasos hacia adelante, formó sellos de mano y usó liberación de madera para alisar el suelo que Tsunade había roto con su pisotón. El casino tenía todo tipo de gente. Siempre habría algunos imprudentes que querían actuar de forma salvaje. En esos momentos, Tsunade necesitaba pisotearlos e intimidarlos, seguido de Ashirama reparándolo con liberación de madera. El dúo abuelo y nieta cooperó con soltura ensayada. Al terminar, los dos miraron a Masahiko con entusiasmo, inclinándose levemente, sus movimientos perfectamente sincronizados. Segundo, tatarabuelo, enséñanos habilidades de juego. Masahiko negó con la cabeza impotente. Caminó unos pasos hacia Mito y le entregó un grueso montón de recibos que acababa de ganar. ¿Es suficiente esto? Mito les lanzó una leve mirada de reojo. Por ahora es suficiente. Ashirama y Tsunade se rascaron la cabeza al mismo tiempo y sonrieron incómodos. Al ver sus movimientos sincronizados, Masahiko también se rió. Sois realmente algo. El casino es así de popular, y aún así lograste apostarlo hasta la bancarrota. 2 meses después de la apertura del casino de la oveja gorda, su popularidad se había disparado. Dejando todo lo demás a un lado, solo las incontables tiendas improvisadas montadas alrededor del casino demostraban que muchos jugadores habían elegido establecerse aquí. Casi hace que la guapa traficante pierda su trabajo. Masahiko giró la cabeza y tomó al pequeño cerdito rosa de los brazos de Shizune. Shizune. ... Hablando de eso, después de 2 meses sin verlo, este cerdo parece haberse engordado un poco. Podemos sacrificarlo para carne. Entonces podemos criar un gato, los gatos traen riqueza. Olvídalo, los gatos son demasiado tontos, oink, oink. Mito se llevó de vuelta al pequeño cerdito rosa. Con la forma en que son estos dos, levantar algo es inútil. Es mejor que vengas de vez en cuando. Escuché por Kusina que durante los últimos 2 meses, has estado, claro, llevo jugando con una pelota los últimos 2 meses. Respondió Masahiko con rostro amargado. El orbe buscador verdad del fútbol salió de su pecho y apareció ante ellos. Esto es... Tsunade y Kusina reaccionaron igual, avanzando con ganas de tocarlo. Ashirama los detuvo con un brazo. Segundo abuelo, enhorabuena por tu avance en fuerza. Podía notar que aquello era muy peligroso. Masahiko alzó una ceja, y la capa blanca pálida de chakra de sabio volvió a caer sobre su cuerpo. ¿Guapo o no? Silencio. Vamos, dejadme enseñaros habilidades de juego. Segundo, tatarabuelo, eres demasiado guapo. Tsunade y Ashirama hablaron al unísono. A la mañana siguiente, Masahiko regresó a Konoha. No había dormido en toda la noche, seguía radiante de vitalidad. Atributo Yang de nivel 10, mi constitución ya es no humana. Masahiko suspiró profundamente y volvió a llegar a casa de Kusina. Tras preguntar por el progreso de Kusina, privada de sueño, en el entrenamiento de las artes sabias y enterarse de que todo era normal, y salvo accidentes, dominaría las artes sabias en aproximadamente un mes, Masahiko se marchó, sintiéndose tranquilo. Necesitaba hacer un viaje de regreso a la tierra de los remolinos. Como no había mostrado su rostro en más de 2 meses, la enfermedad Kekkei Genkai del pequeño maniático del entrenamiento Kimimaro probablemente estaba a punto de despejarse. Estos juniors realmente no me dan tranquilidad. Sin mostrar mi cara durante 2 meses, yo, este gran ancestro, tengo que correr por todas partes, asegurándome de que todos estén bien cuidados. De camino, Masahiko cambió su método de vuelo.
Bajo su control, el orbe de búsqueda de la verdad en el fútbol se fue deformando gradualmente, estirándose hasta convertirse en una escoba negra como la sanga. Masahiko se montó sobre él, controlándolo para que lo pilotara. Era muy rápido, pero tras volar solo una pequeña fracción de la distancia, Masahiko transformó la escoba en una alfombra voladora negra como la sanga. Esta cosa rota me está rozando el culo. Tras la alfombra voladora, Masahiko también probó varios accesorios voladores. Un cojín volador, una calabaza voladora, un abanico volador, etc., pasándolo en grande. Desafortunadamente, el orbe buscador de la verdad en el fútbol no podía dividirse, de lo contrario, Masahiko habría hecho inmediatamente 2 ruedas de viento y fuego. Tierra de remolinos. Masahiko vio a los 3 niños una vez más. Inesperadamente, el estado de Kimimaro no había empeorado. Al preguntar el motivo, Masahiko casi estalla en carcajadas. Resultó que los exámenes Chunin de la Tierra de los Remolinos eran en medio mes. El año pasado, los 3 niños se lo perdieron 2 veces porque siguieron a Masahiko en un viaje de formación externo. Aún Genin, planeaban ser ascendidos a Chunin en este examen. Sin embargo, la primera ronda de los exámenes Chunin siempre había sido una prueba escrita. Aku no tenía por qué preocuparse. Ella podía estudiar por sí misma. Pero Kimimaro, este estudiante terrible, solo podía contar con la hermosa profesora, Karin, para recibir clases de refuerzo, y su cabeza daba vueltas de tanto estudiar. Mirando la cara expectante de Kimimaro, Masahiko se rió y dijo: aún necesitas dominar los conocimientos básicos. Las cosas de nivel profundo son básicamente inútiles. Te concederé una exención especial del examen escrito cuando asciendas a Jonin. Pero por ahora, haz lo mejor que puedas. ¿Sí? Dios. A su lado, Karin, con gafas intelectuales y un libro grueso en la mano, se acercó a Kimimaro y le dijo suavemente: Kimimaro-kun, hoy vamos a estudiar códigos descifrados. Kimimaro cogió el libro, pero tras solo 2 miradas, su carita se desvaneció por completo, mostrando una rara expresión de volverse loco. Sin embargo, el rostro de Masahiko estaba lleno de sonrisas. No sabía cuántas veces se había recompilado el conocimiento del código a lo largo de los años. No se podía comparar con lo que aprendió de niño. Era infinitamente más complejo. Hasta él se le dolía la cabeza solo con mirarlo. La carga de estudio para los chicos de la Academia Ninja hoy en día es bastante pesada. No es de extrañar que Naruto siempre suspenda sus exámenes. Su pequeño cerebro no tiene el coeficiente intelectual de un gran ancestro. Con Masahiko presente, Kimimaro estudió aún más, pero los resultados fueron sorprendentemente peores porque seguía distraído. Masahiko solo pudo marcharse impotente. De camino, pasó por la casa de Conan, pasó por el Masahiko Sage Arts y luego tomó un desvío para buscar a Nagato. Hey. Sensei, has vuelto. Sigue siendo la fórmula familiar, sigue siendo el sabor familiar. Escuché por Kusina que la organización Akatsuki va a celebrar su primera asamblea. ¿Cuál es la situación concreta? La expresión de Nagato se volvió ligeramente seria. Cogió algunos documentos y se los entregó a Masahiko, mientras explicaba: hay demasiados países interesados en unirse a la organización Akatsuki. Debido a la trágica aniquilación anterior de la Tierra de Eso, muchos países pequeños incluso participaron activamente. Y la mayoría de estos pequeños países comercian con nosotros, como la Tierra de las Garras, la Tierra de los Colmillos, la Tierra de la Mil. Interesante. Masahiko se rió suavemente. Originalmente pensaba que Yaiko planeaba crear una organización militar para lograr la paz. No esperaba que creara una ONU, probablemente él también estaba teniendo dolor de cabeza ahora mismo. Con tantos países, aunque estaban dispuestos a fijar el lugar de reunión en la Tierra de la Lluvia, eso solo se debía a su ubicación geográfica. Yaiko, como iniciador, probablemente no sería tomado en serio por estos países. Sensei, ¿nos unimos? Masahiko terminó de hojear los documentos que tenía en la mano, reflexionó un momento y sonrió. 20 de mayo, más de 30 países. Realmente bullicioso. Entonces iré yo personalmente. Acabo de conseguir un balón de fútbol. Veamos si puedo organizar un mundial para jugar. Capítulo 379. El jabón resbaladizo hace que los hombres se queden tontos. 17 de mayo, Konoha año 55, mediodía. Masahiko llevó al trío de Kimimaro a las cercanías de la Tierra de la Lluvia. En realidad, los exámenes Chunin de la Tierra de los Remolinos aún no habían terminado. Pero al ver que los 3 habían aprobado el examen escrito, Masahiko les concedió directamente el título de Chunin.
Porque ya fueran batallas de equipo o individuales, su participación solo causaría daño a los otros genin. En el aire, Masahiko controló la escoba voladora para aterrizar lentamente. Los tres niños saltaron como si les concedieran una gran amnistía, sus movimientos sincronizados mientras se frotaban el trasero. Masahiko, sin embargo, descendió flotando con una sonrisa, convirtiendo la escoba de nuevo en la orbe de búsqueda de la verdad del fútbol y sosteniéndola en sus brazos. Gran anciano. ¿Por qué demonios tuvimos que montar en este tipo de cosas? El pelo de Karin se erizó de rabia. ¿No dije que era para entrenar tu control de chakra? Mientras te pongas una capa de chakra en el trasero, no sentirás ningún dolor. Karin. Jeje. Había oído hablar de unir chakra a las manos y de los pies, pero nunca de ponerlo en un trasero. ¿Qué venía después? ¿Aprender a lanzar ninjutsu médico con un trasero? Vale, deja de poner esa cara. No sé quién fue abrazando a Kimimaro tan fuerte en el aire. Eso fue porque no podía sentarme firme. Karin se sonrojó y dijo. Masahiko no se lo creía en absoluto. Alzó una ceja, giró la cabeza y su expresión se detuvo ligeramente. Ninjas sensoriales, 2. La tierra de la lluvia tiene bastantes talentos, e inmediatamente protegió las fluctuaciones de chakra en su cuerpo, de lo contrario la tierra de la lluvia empezaría a preparar la batalla, probablemente lo tratarían como un ataque de 9 colas. Gran anciano, Dios, alguien viene. Aku y Kimimaro hablaron al mismo tiempo. Solo Karin, la ninja sensorial, no reaccionó, aún absorta en el regusto de abrazar fuerte a Kimimaro. Masahiko asintió, mirando a las tres chicas que corrían desde la entrada de la tierra de la lluvia. Tres chicas formando un escuadrón, la tierra de la lluvia es realmente única. Los pasos de las tres chicas se fueron ralentizando poco a poco, dudando a lo lejos mientras miraban al grupo de 4 de Masahiko. Fuyo, Suiren, antes dijisteis que sentíais a 3 personas, ¿verdad? Una de las chicas giró la cabeza y preguntó. Los otros dos se movieron al unísono, presionando directamente una mano en el suelo para volver a sentir. Un momento después, ambos giraron la cabeza y dijeron. Ese tío pelirrojo no tiene fluctuaciones de chakra en su cuerpo. Me temo que ha llegado un pez gordo. Antes, tampoco podíamos percibir ningún chakra en esa persona llamada Sasori de la Arena Roja. Masahiko escuchó todo esto y mostró una sonrisa. Sensato, inteligente, bien educado, listo. Moviendo la mano, guió al trío de Kimimaro hacia adelante, y las tres chicas se apresuraron a saludarles. A medida que la distancia se acercaba, la mirada de Masahiko se desvió gradualmente de las dos chicas con habilidades sensoriales y se posó en la chica restante. No solo porque la apariencia de esta chica le resultaba algo familiar, sino, más importante aún, Masahiko detectó en ella un talento para el ninjutsu espacio-temporal. Increíble. Las tres chicas primero miraron curiosas la esfera negra como la zanca en los brazos de Masahiko, luego hicieron una reverencia al unísono. Hola, señor, ¿podemos preguntar de dónde eres? Masahiko sonrió. Esta vez no quería decir que venía de los grandes Tan del Este. La tierra de los remolinos. Las tres chicas se volvieron aún más respetuosas. Señor de la tierra de los remolinos, síganos, por favor. Entre ellos, la chica llamada Suiren aceleró y se separó del grupo para ir a avisar a Yaiko. En el camino, la boca de Masahiko tampoco estaba ociosa, preguntando constantemente por información sobre la tierra de la lluvia. Como solo preguntaba por asuntos superficiales, las dos chicas no ocultaban nada. Aún quedaban 3 días para la primera asamblea de la organización Akatsuki. Personal de pequeños países remotos había llegado uno tras otro, y en muchos países, el daimyo llegó en persona, registrándose en las casas de huéspedes especialmente preparadas por Yaiko. En cuanto a las grandes naciones, sin contar a Sasori que ya estaba aquí, la tierra de los remolinos fue la primera en llegar. Originalmente, las tres chicas solo se encargaban de detectar y registrar. Desgraciadamente, justo antes de que llegara el grupo de 4 de Masahiko, el daimyo de la tierra de esto llegó a la tierra de la lluvia con la princesa de la tierra de esto. Los ninjas encargados de recibir a los invitados fueron todos a abrirles camino, así que las que recibieron el grupo de Masahiko se convirtieron en estas tres chicas. Ese gordo también vino, e incluso trajo a su hija. Murmuró Masahiko suavemente, ladeando la cabeza para mirar a su alrededor. Claramente estaban en una calle bulliciosa, pero no veían a muchos ninjas. Masahiko podía adivinar la razón general. Los daimyo de esos pequeños países no serían completamente armoniosos entre sí. Probablemente hubo bastantes disputas. La mayoría de los ninjas en la tierra de la lluvia probablemente estaban vigilando allí, por si un daimyo moría accidentalmente, o una princesa por accidente o algo así.
Tras pensarlo un momento, Masahiko giró la cabeza y mostró una sonrisa amable. Niña, ¿todavía no sé tu nombre? La chica sonrió y dijo, Agisai. Masahiko asintió. Agisai, Suiren, Fuyo, las tres flores de la tierra de la lluvia. Nombres muy bonitos. Detrás de él, Karin frunció el labio. Estos nombres los daban con tanta naturalidad, ¿qué tenía de bueno ellos? Agisai mostró una sonrisa radiante. Gracias, señor. Ya casi llegamos. Más adelante está la residencia que Lord Yaiko preparó para los invitados. Por favor, descansa un rato primero. Suiren ya ha ido a avisar al señor Yaiko. Vendrá muy pronto. Más adelante, Masahiko abrió ligeramente sus sentidos, queriendo ver si había algún ninja que conociera, pero de repente se detuvo y giró la cabeza para mirar hacia el oeste. Niña, ¿hay algún baño público cerca? Agisai se quedó atónito. Señor, ¿quieres darte un baño? ¿Hay un baño público allí? ¿Quieres que te lleve? Sin embargo, las residencias que Lord Yaiko organizó para los invitados tienen todas instalaciones para bañarse. Vamos a la casa de baños. Hemos viajado mucho y nuestros cuerpos están muy sucios. Masahiko tenía una sonrisa en los ojos. Las dos chicas se miraron, ambas un poco confundidas, pero no se atrevieron a objetar. Oye, gran anciano, ¿qué clase de idea astuta estás tramando? Karin se inclinó más cerca y habló en voz baja. No es nada, creo que solo he visto a un conocido, respondió Masahiko. La chica llamada Fuyo también se separó del grupo. Como cambiaron de dirección, naturalmente tuvieron que informar a Yaiko de nuevo. Solo quedó Agisai para liderar al grupo de 4 de Masahiko hasta la casa de baños. Señor, esto es todo. Los ojos de Masahiko sonreían mientras miraba hacia el tejado de la casa de baños, donde una figura familiar de pelo blanco yacía tumbada plana. No importa, niña. Parece que la casa de baños aquí no es muy segura. Pensar que hay alguien espiando. Agisai se quedó atónito. Siguiendo la mirada de Masahiko, también vio a la persona, y su pequeña cara se sonrojó rápidamente de un rojo intenso. Despreciable. ¿De dónde has salido? ¿Cómo te atreves a mirar en el baño de mujeres? Ella corrió directamente. Masahiko, sin embargo, se quedó de pie con los 3 niños para ver el espectáculo. Ese es Jiraiya, uno de los Sannin de Konoha, el legendario gran pervertido. Vosotros manteneos alejados de él. Especialmente tú, Aku. Karin, no tienes que tener miedo. Karin. En el tejado de la casa de baños públicas, una variedad de objetos se lanzaron al unísono sobre el Jiraiya descubierto. Sus movimientos eran ágiles, esquivando a izquierda y derecha, pero finalmente, recibió un golpe en la cara con una pastilla de jabón. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia abajo, aún pudo ajustar su postura, girando hacia atrás muchos grados. Pero justo cuando estaba a punto de aterrizar de forma estable, 2 pastillas de jabón volaron de repente hacia su lugar de aterrizaje. Tud. Crack. Masahiko alzó una ceja. El jabón resbaladizo realmente hace ridículos a los hombres. Capítulo 380. Asistencia secreta. Golpeado por el ataque de jabón de Masahiko, Jiraiya cayó de cabeza, viendo estrellas de la caída. Antes de que pudiera recuperar el sentido, fue sometido a un ataque especial de ninjutsu. Jutsu de desprecinto. Ventisca de papel. Jutsu de desprecinto. Cuerda. Agisai primero invocó una gran cantidad de papel blanco a través de un pergamino de invocación, soplando, cubriendo la cara de Jiraiya. Luego invocó una cuerda de cáñamo, dándole a Jiraiya una obra de bondaje. ¿Este tipo es realmente uno de los Sannin de Konoha? Es tan débil, murmuró Karin suavemente. Masahiko sonrió y negó con la cabeza. Jiraiya simplemente no se resistía. Estaba perfectamente dispuesto a aguantar un par de golpes de una niña guapa. Usando un pergamino para invocar objetos para atacar, muy parecido a Tenten. Quitarse el jutsu de desbloqueo, es un talento espacio-temporal relacionado con la invocación. Creo que ahora recuerdo quién es esta niña. Sin las varillas de hierro insertadas, realmente no pude reconocerla por un momento. Y el color de su pelo tampoco está bien. ¿Nagato se teñía el pelo en la historia original? No, probablemente fue Conan. El pelo naranja sería un poco más bonito. Masahiko observó el buen espectáculo y dejó que su mente divagara. A lo lejos, Jiraiya forzó su labio inferior y sopló hacia arriba, apartando el papel blanco pegado a sus ojos. Su mirada se cruzó con la de Agisai, que le miraba con enfado. Soy el monte Myoboku. Date prisa. No dejen que se escape. Maldito pervertido. Las voces subiendo y bajando de las mujeres provenían de la casa de baños.
Jiraiya se quedó sorprendido. Luchó contra la cuerda pero no pudo liberarse. Sin otra opción, solo pudo arquear el trasero contra el suelo y levantar el cuerpo de botes. Masahiko alzó una ceja y se volvió hacia Karin. ¿Viste la fuerza del legendario Sannin? Por ese movimiento de hace un momento, se añadió chakra al trasero. Karin. ... No corras. Gritó a Hisai en voz alta. Atado firmemente por la cuerda, Jiraiya solo podía saltar hacia adelante salto. Sin embargo, a Hisai sorprendentemente no pudo alcanzarle desde atrás. ¿Viste la fuerza del legendario Sannin? No es que el taijutsu de la niña sea pobre. Si fuerais vosotros tampoco podríais poneros al día. Aunque llegaras a alcanzarte, podría ganarte solo con la cabeza y el trasero. Jutsu de sellado. Shuriken. Este movimiento era aún más parecido al jutsu de Tenten. Ahisai invocó un denso enjambre de shurikens usando su pergamino, disparando uniformemente hacia la parte baja de la espalda de Jiraiya. Jiraiya inclinó la cabeza para mirar hacia atrás, las comisuras de su boca curvándose hacia arriba. Su cuerpo saltó, realizando un giro horizontal de 360 grados. No solo esquivó todos los shurikens, sino que también los usó para cortar las cuerdas de su cuerpo, una escapatoria elegante. Desgraciadamente, al aterrizar, volvió a pisar una pastilla de jabón. Golpe. ¿El legendario Sannin, capaz de resbalar 2 veces en una pastilla de jabón? Karin frunció el labio. Eso solo demuestra que soy más fuerte, sonrió Masahiko, moviendo la orbe de búsqueda de la verdad en sus brazos para taparle la cabeza. La primera vez fue una coincidencia, la segunda es absolutamente alguien intentando asesinar a este sabio. Este pensamiento cruzó fugazmente la mente de Jiraiya. Sus ojos se dirigieron hacia el lado de Masahiko. Una persona no identificada de la esfera negra, más 3 niños. Jutsu de desprecinto. Cuerda. Atrapa a ese pervertido de pelo blanco. Jiraiya estaba sorprendido, incapaz de importarle a ninguna persona de la esfera negra. Jutsu de parpadeo corporal. ¿Dónde se ha ido? Allí. Persíguelo. Un grupo poderoso y majestuoso de mujeres de mediana edad y mayores persiguió a Jiraiya, haciendo que la comisura de la boca de Masahiko se contrajera. ¿Se ha vuelto el gusto de este tipo más pesado, o las chicas jóvenes estaban demasiado avergonzadas para ir tras él? Ahisai volvió con su pequeña cara sonrojada, claramente bastante enfadada con el pervertido impenitente Jiraiya. Se inclinó profundamente ante Masahiko. Disculpa, señor, por dejarte ver una broma así. Avisaré al señor Yaiko. Debemos atrapar a ese pervertido de pelo blanco. Por favor, siéntete cómodo al bañarte. Los incidentes de espionaje seguro que no volverán a ocurrir. Masahiko se rió para sus adentros. Si esta niña supiera que Jiraiya era el maestro de Yaiko, probablemente su visión del mundo se derrumbaría. Olvídalo, he perdido el interés. Llévanos a donde nos alojamos. Oh. Ahisai hizo un puchero, con la boca bien alta, sintiendo que su tierra de la lluvia había perdido la dignidad ante los ninjas de la gran nación de los remolinos. Maldijo a Jiraiya un número indeterminado de veces en su corazón. Esta vez en la carretera, no hubo más interludios. El grupo de 4 de Masahiko siguió a Ahisai hasta una zona residencial con decenas de villas. ¿Cuándo fue ese chaval Yaiko en secreto a la tierra de los remolinos? Las villas variaban en tamaño, dividiendo claramente a los distintos países en niveles. Pero en el mundo shinobi, la fuerza era naturalmente lo primero. Ningún país se atrevería a quejarse de recibir un trato injusto. Entre ellas, las 7 villas más grandes probablemente fueron preparadas para las 6 grandes naciones y la Tierra de Hierro, que ostentaba un estatus relativamente especial. Masahiko abrió sus sentidos y densas fluctuaciones de chakra se transmitieron de vuelta. Para asegurarse de que nada saliera mal, Yaiko realmente se había entregado al máximo. Había un guardia cada 5 pasos y un centinela cada 10. Sin embargo, Masahiko no percibió el chakra de Sasori y Kakuzu. Parecía que no vivían aquí. Probablemente Yaiko no se atrevía a dejar que estos 2 tipos despiadados e implacables se quedaran aquí. Suspiro, fui un poco impaciente. Vine demasiado pronto. No hay ni un solo conocido por aquí. Masahiko suspiró suavemente. Al entrar en la zona residencial, 3 ninjas aparecieron delante de ellos usando el parpadeo corporal. Ahisai dio un paso adelante y susurró a los 3 ninjas sobre las identidades de Masahiko y los demás. Un momento después, los 3 se desvanecieron. Las inspecciones son bastante estrictas. Masahiko se rió. Señor, ¿en cuál te gustaría quedarte? Ahisai se giró y preguntó. Masahiko alzó una ceja. El que está en el centro, claro.
Ahisai explicó suavemente, estos pocos no tienen un ranking de principio a fin. Entonces seguiré quedándome en el centro. Dentro de la villa, después de que Ahisai hiciera un breve recorrido a Masahiko y su grupo para familiarizarse, se despidió apresuradamente y se fue a atrapar al pervertido Jiraiya. La niña es bastante persistente. Masahiko se dejó caer en una silla y llamó al trío de Kimimaro. Todos id a elegir una habitación. Tendremos que quedarnos aquí entre 10 días y medio mes. Y ese pervertido, sal. Desde la habitación contigua, Jiraiya salió rascándose el pelo despeinado. Señor, ¿es divertido lanzar jabón? Este pervertido, ¿cómo es que no pude sentirlo? Karin estaba horrorizada. Ya te dije que estás a salvo. Ve a elegir una habitación. Masahiko agitó la mano y luego se volvió hacia Jiraiya. Lanzar jabón es mucho más divertido que espiar a esas mujeres de mediana edad y mayores. Jiraiya se rió. Estaba recogiendo material. Masahiko también sonrió. Y luego dejas que una niña te ate fuerte. Puedes escribir sobre esto en tu próximo libro. ¿Ah, sí? Jiraiya parecía pensativo. Masahiko le fulminó con la mirada, exasperado. Tsunade abrió un casino cerca de Konoha, ¿no me digas que no lo sabes? Si no te das prisa a encontrarla, ¿quieres estar soltero el resto de tu vida? Jiraiya soltó una risa incómoda. Lo sé. Volveré cuando termine esta asamblea en la Tierra de la Lluvia. He estado ocupado antes, señor, ¿qué es esa expresión? No he estado ocupado reuniendo material. Yaiko es mi discípulo, y muy probablemente el hijo de la profecía según la predicción del gran sabio Sapo. Ha hecho tanto esfuerzo por la paz, como su maestro, no puedo quedarme de brazos cruzados mirando. Masahiko se sobresaltó. No me digas que tú también estás involucrado en esto.